Estamos hablando con Damián Celsi, que es presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, que también es militante de la Cámpora. El motivo de esta charla, de esta conversación, es más que nada para hablar sobre su libro, que habla de la teoría de la militancia, el libro de la organización permanente, y donde propone justamente una teoría militante. La verdad que es muy interesante. Primera pregunta, no sé cómo ves vos, si hace falta una teoría, si hay una teoría equivocada, ¿cómo se plantea? El propósito fundamental que me movió a hacer, a publicar en 2018 un libro llamado Teoría de la Militancia, y ahora otro a fin de año pasado que se llama La Organización Permanente, es buscar un marco teórico para la militancia política. O sea, esto parte de un análisis de la coyuntura general, mundial, que digamos después de la caída de la Unión Soviética, digamos no hay ningún marco para la praxis emancipatoria que sea suficientemente general y suficientemente instalado, que más bien desde la crisis de los marxismos y socialismos reales en todo Occidente, lo que se abrió es una etapa de resistencia, y donde incluso las teorías más avanzadas en general lograban teorizar las mejores maneras de la resistencia. Esto para mí es un resumen de la teoría populista desarrollada por Ernesto Laclau, que fue la que en cierto modo permitió alumbrar parte de las luchas igualitarias y emancipatorias, al menos en Latinoamérica, durante los primeros 20 años del siglo XXI. Creo que también la idea básica de este segundo libro es que, también el primero en realidad, es que la teoría del populismo, tomada en el sentido no peyorativo como hace la derecha, sino por la positiva, incluso esa teoría se encontraba en un impasse, se encontraba con un límite, que era la falta de un programa político concreto. Es decir, la teoría del populismo es una teoría de cómo articular demandas, una teoría de cómo armar una fuerza política mayoritaria, podríamos decir, pero no es una teoría que diga qué es lo que queremos. Me parece que la falta de eso que queremos es una falta muy difícil de subsanar, y que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en saber exactamente qué queremos cuando no podemos querer, digamos así, el paraíso socialista de la Tierra, y que estamos buscando otra cosa. Y yo creo, y esa es la propuesta de estos dos libros, que esa otra cosa es la militancia en sí misma. A ver, muchas cosas para preguntarte a medida de lo que escuchaba recién. Por ejemplo, el peronismo, no sé qué papel ocupa en el libro, porque Perón ha sido un gran pensador, ha sacado muchos libros en cuanto a la militancia, en cuanto a la teoría, ha pedido también una escuela superior, ha formado una escuela superior, y vos arrancás desde más atrás, me parece, cuando decís que los socialismos, no sé si se tendrían que reverse, no sé qué papel cumplió Perón en todo este proceso. A ver, lo voy a decir de esta manera. La crisis, digamos, cuando Perón piensa y hace política, estamos en el mundo del siglo XX, pleno siglo XX, donde digamos, el mundo está con las ideas emancipatorias socialistas de diversas maneras, con diversos énfasis, con características nacionales por doquier, pero básicamente hay un horizonte de la emancipación como algo posible, probable, deseable y preferible. Digamos que para cualquier fuerza política progresista o emancipatoria del siglo XX, enunciar qué queremos para el futuro era una tarea sencilla. Abundaban los programas y los manifiestos. De hecho, la comunidad organizada de Perón sería el caso más rotundo en lo que hace a la Argentina, por ejemplo. Sí. Pero esto no significa que después de la caída del muro de Berlín y después de una derrota generalizada de los socialismos reales, variantes nacionales populares, que está consolidada por el crecimiento del neoliberalismo, no sea preciso hacer una revisión profunda de lo que se supone que queremos, porque ya nadie dice, digamos, que queremos lo mismo que se quería en el siglo XX. Y la razón de esto es que ahora todos nuestros programas son de carácter defensivo. Todo nuestro lenguaje está gobernado por una retórica
que intenta cuidar. Si te fijas, las ideas más fuertes que gobiernan nuestra praxis política hoy son las ideas de las políticas de cuidado y las políticas de defensa del estado de bienestar o de lo que quede de él. Y de hecho, esta es la conjetura, todos los gobiernos populistas o populares latinoamericanos del siglo XXI, de Chávez a Néstor, pasando por Lula, Correa, Evo y demás, fueron gobiernos que ejercían una especie de resistencia al neoliberalismo desde el poder, ¿no? Pero no había un marco teórico que indicara a dónde queríamos ir si las condiciones mejoraban lo suficiente, ¿no? Yo creo que eso fue un defecto de origen que está muy bien representado en la teoría populista de Ernesto Laclau, y que creo que tiene que ver con también como las sucesivas derrotas muy serias que sufrió el campo popular después de los años 80 y 90, empezando por los 70. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Bueno, se trata de, para mí, ¿no?, de ver de qué manera podemos reconstruir un marco teórico para la emancipación que pueda volver a decir qué significa la libertad del pueblo, qué significa ganar. Creo que ese es el desafío hoy, porque hasta ahora no estamos diciendo eso. Hasta ahora todo el pensamiento político se basa en la cuestión de qué está haciendo la derecha y cómo podemos resistir a la derecha. Pero yo quiero saber, y esa es mi propuesta para el debate público o para el debate de la militancia, qué queremos hacer incluso en caso de que le ganáramos a la derecha y con suficiente contundencia. Ajá. Sí, es como que, a ver, pasó de moda nombrar el neoliberalismo que es malo, pasó de moda, o por lo menos no tiene sentido ya decir que es malo el neoliberalismo, o el menemismo, o el macrismo, o Trump. Eso ya prácticamente una cantidad o una proporción grande de la ciudadanía ya lo conoce. Lo que falta son propuestas, ¿no? Propuestas de qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, quiero entender. Claro, exactamente, pero propuestas que no son... A ver, cualquier gobierno tiene propuestas, cualquier candidato tiene propuestas. La cuestión es que a veces las propuestas tienen y yo creo que esto pasa, en general las propuestas son todas de carácter defensivo. Si yo me pongo reconstruir el mundo del trabajo, estoy diciendo algo de tipo defensivo, porque lo que estoy diciendo es que tuvimos un mundo del trabajo y ahora eso fue destrozado por el neoliberalismo y lo quiero reconstruir. Por supuesto que esta clase de propuestas hay que apoyarlas, y yo las apoyo y las milito todos los días, porque el grado de devastación del macrismo o del neoliberalismo en sus múltiples expresiones es tan grande que el tiempo que se lleva la recuperación y la reconstrucción es casi todo. Claro. Pero, y por supuesto que uno puede hacer política toda la vida solamente resistiendo al ataque neoliberal, porque está el ataque que siempre va a ser poco el tiempo que uno le dedique a la resistencia. Pero lo que me parece es que hay una trampa en hacer política solo resistiendo al neoliberalismo. Creo que la trampa consiste en que no estamos generándole ninguna preocupación real al neoliberalismo si nuestro programa político se limita a resistirse a él. O sea, claro, necesitamos algo más que resistir al neoliberalismo. Necesitamos algo que además sea una utopía pensable y practicable, que sea parte de un programa político donde las propuestas después, digamos, de gobierno o las propuestas de políticas tienen que estar en relación con ese objetivo en última instancia. Lo voy a decir así. Ajá. En un programa socialista clásico del siglo XX, la propuesta puede ser nacionalizar la banca o el comercio exterior, sí, pero ese no es el fin, ¿no? No. ¿Para qué nacionalizo la banca? Bueno, nacionalizo la banca para tener recursos. ¿Para qué quiero recursos? Bueno, para redistribuir la riqueza. Entonces, ¿el objetivo cuál es ahí? ¿No? Redistribuir la riqueza, ¿no? Ese podría ser un objetivo político. Sí. O sea, la igualdad económica. Sí. Pero yo creo que eso no es suficiente. O sea, que eso no es una utopía auténticamente emocionante, porque hemos visto, incluso en las grandes experiencias latinoamericanas, y en particular creo que la Argentina es muy buena, la redistribución de la riqueza durante el kirchnerismo fue fabulosa, y no obstante, no generamos un ciudadano acorde con el grado de esfuerzo político que nos significó la redistribución de la riqueza. Y no lo logramos generar porque no todos logran comprender la grandeza de las proposiciones de Cristina, cuando Cristina en un momento no habló solamente y simplemente de que todos podamos ir a un restaurante, tener una netbook y viajar, de irnos de vacaciones y comer afuera.
que serían todas, digamos, utopías de consumo, sino que aparte Cristina plantea utopías de responsabilidad, que son las que ella verbalizó muchas veces durante los últimos 2 años de su gobierno, como con la palabra del empoderamiento popular, sobre todo el 9 de diciembre de 2015, cuando dio su último discurso como presidenta, y dijo: cada argentino, cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro. Ajá. Ese momento, ahí ya no está pensando en un ciudadano que tiene que tener plata para gastar, comprarse zapatillas, estudiar y ir a una buena universidad. Está pensando en un ciudadano que ante todo hace política. Que su característica fundamental es la praxis política. Y por lo tanto, para mí ahí está el germen de la utopía que yo quiero discutir y que está propuesta en los libros, que es la utopía del país militante, o de lo que Perón también llamaba de otra manera comunidad organizada. Exacto. Consiste en que el ciudadano, ante todo, se percibe como un sujeto responsable, más antes que un consumidor, y responsable acá significa militante, porque la forma suprema de la responsabilidad es la militancia política. A ver, subjetivamente, los que la seguíamos a Cristina, ¿entendimos eso? Porque parece que fuera una especie de varita mágica que a partir de ahora te digo, bueno, ahora estás empoderado o empoderada. Y por otro lado, objetivamente, el tiempo que duró el mandato, los 2 mandatos de Cristina, ¿se hizo lo necesario para que ese empoderamiento se lograra? Me parece que Cristina sigue haciendo todo lo que está humanamente al alcance de ella, y sobre todo, y acá la militancia nunca le va a andar echando la culpa demasiado a los dirigentes, ¿no? Justamente porque no hay que distinguir entre dirigentes y las bases. Acá los responsables somos todos, el primero, el último, y todos en la misma medida, porque si no, caerle a Cristina cuando las cosas no funcionan, ella podría muy bien caernos a nosotros. Y de hecho, me parece que la gran clave de ella es que ella efectivamente, su prédica política y su acción de gobierno nunca estuvo destinada solamente a generar las condiciones de la igualdad o equidad económico-social, con el reconocimiento de derechos, que obviamente es un eje muy importante de kirchnerismo, ¿no? Sí. Yo quiero poner en foco el otro elemento del kirchnerismo, que es el elemento más molesto del kirchnerismo, el elemento con el cual algunos, incluso dentro del peronismo, pueden no estar quizá del todo de acuerdo, que es el empoderamiento popular. Es cuando Cristina dijo, por ejemplo, en el año 2012, esta frase: el mejor lugar para los jóvenes es la política. Sí. Fíjense, ¿no? No dijo el mejor lugar para los jóvenes es el estudio o el trabajo, que serían posturas tradicionalistas, digamos, ¿no? Que los jóvenes estudien o que trabajen. Ella dijo: el mejor lugar para los jóvenes es la política. Ese enunciado tiene un gran carácter utópico, que creo que hay que ponerlo otra vez sobre la mesa, porque ahí le estaba hablando a la juventud politizada que había propiciado el kirchnerismo con su política, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la gran utopía posible, donde ya gobernar no consiste en crear trabajo, o no es lo más importante, ni gobernar es educar, como podría haber hecho Sarmiento, sí, sino que gobernar es crear militantes, como en parte, creo yo, dijo Cristina, y propuso a todos nosotros esa nueva hipótesis de qué significa gobernar. Porque en definitiva, ¿para qué queremos gobernar? Para generar trabajo, pero bien, generamos trabajo, ¿y qué trabajo? ¿Y qué hace la gente? Queremos que la gente trabaje, tenga recursos, tenga un mejor pasar económico y después vote a Macri, que fue exactamente lo que pasó en 2015. Ajá. Hay una cuestión que me parece que es muy importante, que es que hay un elemento, a veces nosotros solemos hacer mucha política como una visión economicista, que consiste en creer que el progreso material conlleva un progreso espiritual. Bueno, la respuesta es no. No lo conlleva. No es que tampoco sea enemigo, simplemente no lo conlleva. Lo que conlleva el progreso espiritual es la política y el accionar político. Entonces Cristina logró plantear con mucha claridad dónde estaba el problema. Y por eso habló mucho del empoderamiento. De hecho, incluso cuando presentó el libro, sinceramente, ya, digamos, cuando estaba en los últimos momentos del gobierno de Macri, ella habló de un contrato social de ciudadanía responsable. Exacto. Creo que ciudadanía responsable solo significa militancia organizada. Entonces la teoría de la militancia, en definitiva, que de esto se trata, ¿qué es lo que dice? Que podemos y debemos estudiar a fondo la posibilidad de tener otra vez un marco teórico fuerte y firme que nos permite saber qué queremos, que sea algo más allá de reconstruir el estado de bienestar
del primer peronismo, que siempre, digamos, está más o menos caído a pedazos en un mundo que ya funciona de otra manera. Está planteando otra vez un ciudadano que no sea el ciudadano consumidor depresivo del neoliberalismo actual. Se pasa mirando series apocalípticas en Netflix y vive aterrorizado ante cada nuevo parpadeo de la ultraderecha a nivel mundial. Hay algo más que todo eso, y creo que es la militancia organizada como sinónimo de vida en común para todos y para todas. Hace un rato vos mencionabas diferentes circunstancias que vivían en la época de Perón, hasta podríamos decir que cambió el mundo de la época de Néstor a ahora, ¿no? Con la pandemia más se discuten otro tipo de cosas. Hoy se puede volver al estado de bienestar, hoy la pelea es por ese estado de bienestar. Es que en realidad la respuesta es que no, obviamente no se puede. No se puede porque para el estado de bienestar no era un ideal en sí mismo, era una solución de compromiso para que podía lograrse porque estaba el cuco comunista creciendo en todo el planeta. Entonces claro, era posible negociar un estado de bienestar en Europa o en algunos países de América Latina. Sin la hipótesis comunista, o sea, sin algo que le dé mucho miedo al capital, no hay estado de bienestar. ¿Por qué te lo darían? Es una concesión, no te lo darían nunca. Entonces, justamente, uno de los grandes problemas es que estamos buscando lo que en otro momento era una concesión, ahora estamos buscando como objetivo en última instancia. Entonces vamos a encontrar menos. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos es mucho menos que eso, porque la negociación con el sistema arranca de muy abajo. Pedimos poco, eso es lo que pasa. No sé si soy claro, sí, ¿no? Sí, entiendo. Como pedimos poco, tenemos menos. Y lo peor de todo es que además a nadie le mueve un pelo las utopías, digamos, del siglo XX, porque ya se demostró que eso no camina. Entonces, y no tenemos ninguna nueva. Es más, vivimos creyendo y como regodeándonos en un tiempo sin utopías. Lo damos como por un dato de la época, cuando desde un punto de vista militante habría que preguntarse, bueno, pero ¿cuál es tu lugar en todo esto, no? O sea, ¿por qué no generarlas? ¿Por qué no ponerse a hacerlo? Porque además, esto no es la hipótesis de un militante cualquiera perdido en el conurbano bonaerense que sería yo. Esto lo dijo Cristina. Claro. No, aparte se puede comprobar. Cristina no está, digamos, y Cristina lo dijo ante una Plaza de Mayo repleta y varias veces. Y me parece que sigue siendo, o sea, todo el propósito consiste en buscar las condiciones de radicalización de esos enunciados de Cristina. A ver, si Cristina dijo el mejor lugar para los jóvenes es la política, ¿por qué no decir el mejor lugar para todos los ciudadanos es la política? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la única razón de decir que no es volver otra vez a, bueno, no, pero todos no, porque la política es muy cansadora. Bueno, está bien, a mí me parece mucho más cansador, mucho más demandante y exigente y siniestro y perverso el modo de vida en el capitalismo tardío que estamos ahora. Claro, eso te iba a preguntar. Viendo las actuales, en todos lados, a donde vayas, la economía, la cantidad de desocupación, el planeta destrozado, las enfermedades nuevas que aparecen, hasta el agua contaminada, narcotráfico, problemas psicológicos que hay, hoy es una utopía creer que el capitalismo nos va a dar respuestas. ¿Por qué tipo de utopía tendríamos que creer hoy o luchar hoy? Pero bueno, es que justamente lo que vos lo decís clarito, ya sabemos que, a ver, la utopía es la militancia organizada, esa es, que todos militen, todos y todas. Un sentido de la militancia que es el que estoy proponiendo, que es la responsabilidad absoluta por la responsabilidad del otro. O sea, lo que en definitiva hacer política sea lograr que todos hagan política. Y eso ya es un propósito y un objetivo bastante loable y bastante interesante, y que no se planteó en estos términos antes. Obviamente que hay por todos lados invocaciones a la participación política, pero la cuestión es que la participación política no es solamente para lograr un objetivo. La participación política ya es el objetivo. Ese es el punto. No es que hacemos política para conseguir la distribución de la riqueza, eso por supuesto, ¿no? Pero sobre todo hacemos política para hacer política, es decir, para que la política, es decir, la militancia, sea lo que defina nuestra
participación en la vida comunitaria como rasgo fundamental. Y ahí me parece que esto es efectivamente algo bastante osado, estrafalario y alocado como para ser efectivamente un programa que merezca ser llamado utópico, y al mismo tiempo es una utopía que ya se está practicando. Es decir, todos aquellos que militan y militamos ya estamos haciendo lo que es el objetivo, o sea, ya estamos construyendo la comunidad organizada en el hecho mismo de militar. No es que hay que poner un paraíso en el futuro que tenemos que aspirar a llegar y nunca lo logramos alcanzar. Pero estamos buscando la meca. Lo que estamos haciendo es ahora mismo, con la responsabilidad que asume cada militante, porque el militante se define por asumir responsabilidades sobre problemas que no son los suyos, ¿no? O sea, cuando uno empieza a militar en política, se hace cargo de los problemas que podrían ser personales o individuales de otras personas. Exacto. Por ejemplo, la desocupación, ¿no? Exacto. Entonces, esa pretensión de hacerse cargo de los problemas que no son los tuyos, que define a la militancia, ¿por qué no debería ser lo que define la militancia de todos y la vida comunitaria? ¿Por qué solamente algunos se ocupan de los problemas de todos, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Por qué la política está tan degradada? ¿Cuál es la limitación que hay? Vos, como estando ahí en el Consejo, ¿qué limitación ves? ¿O por qué quienes no están dentro de partidos políticos o ni siquiera militando ven a la política como una cosa sucia? ¿Qué es lo que nos pasó? Mira, la idea de ver la política como algo sucio es algo muy viejo, no es de ahora, es de toda la vida, porque por regla, el que hace política está haciéndose cargo de asuntos que no son los suyos, ¿no? Y cada vez que uno se hace cargo de problemas que no le corresponden, siempre está, un poco mal visto y un poco tiene como ese aspecto de metido, ¿no? En definitiva. Porque si yo vivo mi vida y me ocupo de mis asuntos, sí, es como que no debería, nunca despierto ninguna queja ni ninguna sospecha. Pero si yo digo que me voy a hacer cargo de los problemas de otros, entonces eso empieza a ser considerado sucio. ¿Por qué? Porque no es puro, es impuro. La pureza sería hacerse cargo de los problemas de uno mismo. Pero de todas maneras, la razón por la cual ahora, la política puede tener ese grado de vos decís degradación, yo diría de desinterés, es por la falta de un programa político, la falta de una utopía concreta. ¿Para qué se hace política hoy? Esta es la gran pregunta. Y si decimos que hacemos política para cuidar a los pobres o para generar igualdad, que eso no es emocionante hoy en día. Ese es el punto. Mirá. Entonces, porque los objetivos se han achatado mucho. Reconstruir la patria es un objetivo que está bien, pero es un objetivo lo voy a decir así: reconstruir la patria es un objetivo grandioso, pero al mismo tiempo no puede ser el objetivo en última instancia. Porque la patria, decía Cristina, es el otro. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que lo propio de la reconstrucción tiene que ser generar las condiciones para que el otro también pueda hacer política. Si para nosotros militantes lo más elevado es la militancia, lo más digno, ¿por qué no haríamos que todos sean dignos de esta dignidad? ¿No? ¿Por qué no sopesar la posibilidad, por una vez, de que no tenemos que nosotros parecernos a la sociedad que supuestamente representamos, sino a la inversa, que la sociedad se parezca a la militancia y por lo tanto se presente a hacer política? Todas estas inversiones que propongo entre términos comúnmente separados tienen el solo propósito de ver hasta qué punto lo que hace la militancia ya es la emancipación y es algo deseable. A ver, lo voy a decir así: yo no milito para que mi hija no milite. ¿Se entiende? Claro. Uno podría decir: yo trabajo para que mis hijos no tengan que trabajar, ¿no? Pero yo jamás diría que milito para que mi hija no milite. Claro. Al revés. Yo milito para que ella milite. Y de hecho, es lo que siempre hacemos, ¿no? Uno milita para que otro después tome la posta y siga. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que trabajar cansa, como decía Cesare Pavese, el poeta italiano, pero que la militancia es una dignidad que no deberíamos negarle a nadie, y que de hecho hacer política tiene que significar crear militantes. Por eso decía, gobernar es crear militantes. Y en definitiva, incluso hacer política es sumar militantes, y el mejor militante es el que más militantes suma y el que mejor los organiza. Sí, aparte es una tarea que te energiza más que no te cansa nunca.
Es que en realidad justamente la depresión actual, es un hecho ya estudiado teóricamente y que está por todas partes, y que con la pandemia se profundizó terriblemente, es parte de la falta de objetivos utópicos. O sea, a la militancia jamás le van a faltar, en la medida de que sepa para qué hace lo que hace, ¿no? Porque también hay discursos dentro de la discusión militante que pone al militante como en el lugar de, bueno, el que tiene que parecerse a la gente, interpretar las demandas de la gente. Yo no creo que haya que interpretar las demandas de la gente, porque muchas veces esas demandas pueden ser demandas terribles, pueden ser las demandas de reprimir a los jóvenes pobres, la demanda de que las mujeres se queden en la casa limpiando los platos mientras el hombre sale a trabajar. Sí. Eso es una demanda también. Sí. O sea, a ver, lo voy a decir así, medio ingenua, los malos también demandan. Claro. Entonces, nosotros no se trata de las demandas, se trata de que la demanda caiga en el emisor, convertida en la vocación de respuesta. Es decir, no hacernos cargo de las demandas, sino politizar a la gente para que la demanda de la gente sea llevada a cabo por la gente misma. O sea, un pueblo militante, claro. No un pueblo demandante, no, claro. Un pueblo que se hace cargo, no un pueblo que pide que otro se haga cargo. ¿Viste? Cuando el discurso de ese cuadrunque convencional, del estilo, yo pago mis impuestos, que los políticos arreglen mis problemas. Claro. Bueno, la militancia jamás debería prestar oídos a ese canto de sirenas cuadrunquista. La militancia tendría que decir, de los problemas de todos nos vamos a hacer cargo todos, y de los problemas tuyos se tiene que hacer cargo otro, y viceversa. Viceversa. Hay muchos políticos que también han caído en ese sistema de un toma y daca, ¿no? De queda tranquilo que yo te lo soluciono. Y de esa manera se van alejando. En realidad, eso, vos lo decís muy bien, es un toma y daca. Yo te doy la solución de un problema puntual, vos me das tu voto o tu acompañamiento político. Pero esa relación contractual de la política, digamos, por supuesto que existe. Yo digo que no puede ser utópico eso, ¿no? Digo, eso no es emocionante. Claro. Yo no milito para eso. No, para nada. Para cambiar la bombita de la calle cuando se apaga. Obviamente que eso hay que hacerlo, y es prioritario hacerlo, y el Estado tiene que garantizarlo, y otro montón de cosas. Por supuesto. Pero yo la primera vez que estoy hablando, y quiero que discutamos del objetivo en última instancia de la militancia. O sea, ¿de dónde apuntamos? Porque si yo digo que la política consiste en resolver problemas de la gente, estoy dejando a la gente en un lugar muy feo, que es en un lugar, digamos, incapacitada para hacer política. Claro, exacto. Contanos desde Hurlingham qué se pudo hacer, o qué pudiste hacer. Bueno, y la militancia concreta que nosotros llevamos a cabo todo el tiempo consiste en sumar militantes. Lo que pudimos hacer fue sumar militantes, lo que pudimos hacer fue organizarlos mejor, lo que pudimos hacer es que los vecinos de todas las edades pudieran empezar cada vez más a sumarse, a militar, cada vez más a hacer acciones políticas por el otro. Eso fue lo que se pudo hacer, lo que se puede hacer en Hurlingham y en cualquier lado, digamos, ¿no? Porque de lo que se trata es de permanentemente politizar cada acción política. Uno podía encontrar a principios del gobierno de Macri un montón de vecinos de simpatías kirchneristas que lo que hacía básicamente era prender la televisión, ver a Roberto Navarro y putear al aire, digamos, ¿no? Y estar como deprimirse solo. Bueno, y nos decían a nosotros, hagan algo, ¿no? A los militantes. Y nosotros lo que hicimos fue devolver la demanda. Bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿No? Claro. Y ese es el momento de la creación de la militancia. Cuando dejamos de pedirle a otro que haga algo, y más bien hacemos algo con otro. Y hacer algo con otro sería esto, militar, ¿no? Ahí está el punto. Sí, a ver, lo voy a poner en un ejemplo de lo más ramplones del mundo. Si yo viene la gente enojada con Macri por la boleta de Denor, nosotros podemos decir, sí, vamos a protestar con vos para Denor, pero lo esencial es que vos vengas a la protesta y que nos juntemos a charlar de política y que politicemos el reclamo y que de ahora en más vos no seas solamente un ciudadano que se queja por la factura de Denor, sino que además vos sos un ciudadano que milite y sume a otros al reclamo para que a su vez haga el mismo proceso. Esto es la acción concreta. Cada acción. Uno podría, lo pongo ejemplos más. A ver, uno puede pavimentar una calle y simplemente decirle a la gente, acá está el pavimento, votame en la próxima elección, pero que siempre supuestamente el pavimento se renueva en los años electorales. Sí, ahora. O podría hacer 20 reuniones con los vecinos de la calle pavimentada, explicar de dónde salió la plata, cuánto salió, para qué sirve, y decirle a la gente que
ahora el problema no está resuelto, porque ahora de lo que se trata es que esos vecinos no solamente cuiden el lugar, sino que aparte empiecen a asumir las mismas responsabilidades que asumió, supongamos, el intendente o quien fuere que resolvió el problema, para tener más gente que resuelva problemas. Eso no se hace, no conozco. No se hace, pero porque necesitamos un marco teórico que lo habilite. Uh-huh. Ahora lo que tenemos son marcos tácticos para ganar elecciones, ¿sí? Uh-huh. Y sirve ganar elecciones, hacer obra pública para ganar elecciones, y hay que hacerlo. Uh-huh. Pero además de eso, como un punto que dé un paso superior en términos espirituales, sería que de cada acción de gobierno, además de ver cuántos votos sumo, la pregunta sea cuánta gente se suma a militar por esto. Y Cristina sí pensó en esto, porque Cristina, cuando hacía la cadena nacional, cada vez que hacía una obra pública tan criticada por la derecha, Cristina aparte explicaba para politizar. Exacto. Y politizaba para sumar. Exacto. Eso era el proceso de ella buscaba. ¿Para qué daba Cristina tanto tiempo por cadena nacional? Uh-huh. Si con Afonso ella hubiese bastado, ¿no? Sí. Pero bueno, había que molestar era hablar era politizar para sumar. Uh-huh. Y de hecho funcionó. Sí. Un montón de gente se sumó a militar. Uh-huh. Obviamente que siempre se puede hacer más, pero fue un gran procedimiento, un gran proceso. Uh-huh. ¿Qué pasa si esto no cambia? A ver, si no son cada vez más los concejales y los militantes que no toman esta forma de militar. Estamos condenados a... Vamos a ir como hasta ahora, estamos a ver, digamos, en la pendiente de la depresión utópica, digamos, ¿no? Como venimos hasta ahora, vos lo dijiste, crisis planetaria, ya el mundo está acumulando toda clase de males, pero yo soy optimista, primero porque es una obligación política, los militantes nunca somos pesimistas, en ninguna condición, porque nos hacemos cargo de todo, y entonces las cosas no tenemos derecho a ser pesimistas porque dependen de nosotros, ¿no? Uh-huh. Dijo Cristina. Las cosas de afuera, nunca somos pesimistas. Uh-huh. Pero además de eso, creo que el mundo, la pandemia está dando vuelta a todo y pone en crisis todos los esquemas neoliberales de existencia en los cuales estábamos más o menos habituados a estar. Y me parece que es un cimbronazo muy grande del cual puede pasar absolutamente salir cualquier cosa, y no descartaría que saliera algo bueno. Uh-huh. Pero no porque vaya a salir algo bueno por azar, porque nosotros tenemos que prepararnos para que lo bueno tenga quien lo interprete. La pandemia duraría 15 días en todo nuestro país si tuviésemos un país militante, pero como no lo tenemos gente que hace fiestas clandestinas, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Pero con responsabilidad política esto se resuelve en un chasquido de dedo. La principal vacuna sería la militante. Seguro. ¿Hasta qué punto la estructura política que vemos que funciona de esa forma mala, como estábamos hablando recién, que se saca una foto por un pavimento y no se anima a hablar con sus votantes, es construida a partir del poder, y hasta qué punto está tan condicionada o no? No sé si es que yo creo que eso viene de los dos. Yo no distingo entre el poder mal y la gente buena. Uh-huh. Todo está mal. No es que la gente es bárbara pero nadie le habla. No, la gente, digamos, puede tener de todo, hay todo, y puede tener de todo, y puede decir de todo, y la gente aparte está muy acostumbrada al esquema, digamos, de la foto y ahora de la capitalización política corta, digamos, ¿no? Claro. Pero también no hay programa político. Entonces, a ver, la teoría de la militancia no distingue o rechaza la distinción entre unos dirigentes que serían más o menos malos o impuros y una gente que sería inocente y trabajadora, ¿no? Acá es al revés, y la inocencia es el principal pecado, porque es el que no se hace cargo. Porque en definitiva, a ver, ni vos ni yo que somos militantes nacimos militantes. Militantes hay que hacerlo, es una decisión, es un hacerse cargo de problemas que no le corresponden a uno. Porque los problemas que me corresponden a mí, según el derecho, según las leyes y según las costumbres, serían simplemente mi familia y algunas propiedades que pueden estar a mi nombre. O sea, todo aquello que esté a mi nombre. Pero nosotros, los militantes, nos hacemos cargo de problemas que están a nombre de otros. Y eso, para mí, es algo de lo más elevado que puede haber. Eso es el programa político. Que todos puedan hacerse cargo de problemas que no están a su nombre.
Eso es entendible. Se me ocurre, recién hablaba del poder, ¿no? Y si pudiéramos caracterizar el momento para armar una especie de proyecto político, de utopía nueva, es indispensable ver las relaciones de fuerza también, ¿no? ¿Te animás a hablar de cómo están las relaciones de fuerza en cuanto a el poder real, el poder político, la ciudadanía, cómo cambió en estas últimas décadas? Las relaciones de fuerza suelen ser un pretexto para no charlar de lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Porque alguien podría decir, después de todo mi discurso, bueno, pero la relación de fuerzas no da para eso. Está bien, pero justamente no me importa discutir la relación de fuerzas en este momento, sino nuestro programa. Yo voy a decir así, en esta época, la relación de fuerzas nos permite discutir nuestro programa político, cosa que no hacemos hace muchísimos años. Nos permite sentarnos a debatir justamente porque no podemos hacerlo ya. Justamente porque en el liberalismo todavía está fuerte en todo el planeta, la pandemia es un revoleo de la cuestión que todavía no se sabe cómo va a terminar, pero justamente por eso ya no podemos seguir transitando el siglo XXI tratando de implementar el programa político del principio del siglo XX y encima hacerlo sin la misma fuerza, el mismo entusiasmo ni la misma gana, porque ya sabemos que no camina en última instancia. Ahí me parece que está el punto. La relación de fuerzas actual hoy es una especie de empate generalizado en todo el planeta, donde por un lado es obvio que las soluciones a los problemas mundiales, por ejemplo la pandemia, son comunitarias, son de carácter social, de carácter igualitario, y cuando eso es muy obvio, al mismo tiempo los ricos se hacen más ricos, pues están 10 países del mundo acaparan el 80% de las vacunas, y así siguiendo. Yo lo que creo es que es un momento del mundo donde nosotros no sabemos muy bien qué hacer, pero la derecha tampoco sabe muy bien qué hacer, y eso se nota en que perdieron Trump y Macri en su primer intento para reelegirse, y que es un momento realmente bisagra, donde nada de lo que está puede seguir así. Obviamente puede seguir así, pero en realidad no debería poder seguir así. Y nosotros tenemos herramientas como para sentarnos a pensar y a discutir otra vez con la misma esperanza y utopía osada que supieron tener los movimientos populares a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, donde todo parecía posible. Y cuando algo parece posible, de nuevo, la gente vuelve a militar. Me gusta eso. ¿Podemos tirar a los oyentes algún consejo, un último consejo? Que militen, ese es el consejo. No esperen que los representantes hagan no sé qué cosa. Es una mala idea de la representación política. Lo que tienen que hacer, digamos, la militancia no está para representar a nadie, sino para lograr que todos se presenten, no ser representados. Que se expresen, que hagan política, que se hagan también cargo de los problemas, pero que seamos más políticos, no voy a decir así. ¿Se está pensando más de la democracia representativa a una democracia más directa? Más que, yo lo llamo militancia directa. O sea, no sé si la democracia es militancia directa, o sea, militen, o sea, no vayan, encuentren el lugar, busquen las personas, militen de manera organizada con otros, no solos, no sueltos, no pensando que uno tiene la verdad absoluta. Uno tiene que empezar, no hay nada más espiritualmente alto que hacerse cargo de problemas que no son los propios. Esto las religiones lo saben bien, la santidad sería el caso extremo de una postura así, pero si hay algo que es digno, grande y elevado en nuestros tiempos aparentemente chatos, fríos y sin vida espiritual, si hay algo que amerita ser considerado, algo que le dé sentido a la vida, seguro que es la militancia política. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. Sí, bueno, que me gustó esa frase. Bueno, Damián, un gustazo. Bueno, un abrazo y gracias. Vamos.